que muestran la solidez y las posibilidades de crecimiento del Perú. En el lado derecho vemos cómo de los 6 países grandes de Latinoamérica, en lo que significa el crecimiento promedio 2018-2021, el Perú estará liderando el crecimiento con un crecimiento base de 4%, seguido de Argentina, de Colombia, Chile, México y muy por debajo Brasil. Y el gráfico de la izquierda nos permite comparar algunas cifras macrofiscales que sustentan la percepción de manejo adecuado de las finanzas públicas del caso peruano. Vemos la línea roja, es el porcentaje de deuda sobre el PBI en el caso peruano, y vemos la amarilla, que es el promedio de Latinoamérica, donde el promedio de Latinoamérica están en cifras cercanas al 55%, es decir, 55% es la relación de la deuda sobre el PBI. En el caso peruano tenemos una cifra que es la mitad. Este manejo prudente de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía nos ha permitido que las 3 principales clasificadoras de riesgo mantengan la condición de estable al país. Aquí vemos cómo en el Perú no ha sufrido ningún cambio en términos de la calificación, a diferencia de otros países como Chile, como Brasil, que han tenido pérdidas en sus calificaciones. Eso es lo que nos permite también tener uno de los menores costos de financiamiento en moneda local comparado con cualquier otro país de la región. Ahora, eso es el 2018, sin embargo creo que es importante en esta oportunidad que tengo de estar en la representación nacional, hablar también de cómo vamos a ir trabajando en los próximos meses y años en lo que es el proceso de fortalecer la competitividad en el país. Y ahí tenemos 4 ejes fundamentales. Uno primero, y ya reflejado en este presupuesto de la República, es el Plan Bicentenario de Infraestructura al 2021. Como verán, en este presupuesto se ha privilegiado la inversión pública con un crecimiento cercano al 20%. Lo que estamos estimando en este plan de infraestructuras, que incluye carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, es una inversión de $60.000 millones hasta el 2021. Un segundo tema importante para fortalecer la competitividad de largo plazo tiene que ver con mejorar la regulación e incrementar la competitividad productiva, que tiene que ver, por un lado, con generar condiciones pro empleo, tiene que ver también con la predictibilidad en los casos de regulación. Un tercer tema importante para la competitividad es la simplificación administrativa y la calidad regulatoria. Es decir, buscar que los servicios que da el Estado, ya sea a ciudadanos, ya sea a empresas, cada vez sean más simples y facilitadores. Un cuarto tema para ganar competitividad tiene que ver con el desarrollo sectorial, es decir, qué iniciativas se tienen tanto del Ejecutivo como del Congreso para tener un impulso promotor de la actividad económica. Y aquí he puesto 4 sectores, sé que el tiempo es corto. Uno es minería e hidrocarburos, donde esperamos la generación de al menos 3 proyectos importantes el próximo año, de una lista de casi 12 con posibilidades de desarrollo. Y que estos proyectos además tienen que tener un componente de acompañamiento ambiental y social. Turismo, que hoy ya viene creciendo a tasas importantes. Tenemos planes de nuevas rutas de comercio, tenemos planificación turística de nuevos desarrollos turísticos, desarrollo de por lo menos 8 nuevos aeropuertos entre mejoramiento y nuevos en los próximos 4 años. Comercio exterior también es uno de los sectores donde estamos teniendo el mayor dinamismo, estamos creciendo por encima del 20%, y hace poco el ministro de Comercio expuso más de 13 medidas que acelerarán este crecimiento que continuará el próximo año. Y ahí también les he puesto de ejemplo el sistema financiero. Entonces, en términos generales, tenemos 4 ejes importantes
para mejorar la competitividad, que pasan por infraestructura, pasan por competitividad productiva, por calidad regulatoria y por el desarrollo sectorial. Y eso tiene que ser complementado con una serie de reformas del Estado, en las cuales tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que trabajar de la mano. Uno primero, simplificación administrativa, donde pudimos tener facultades delegadas, sin embargo todavía quedan temas pendientes que estoy seguro tendremos oportunidad de trabajar con ustedes en esta segunda legislatura. El tema de seguridad, donde las facultades legislativas se utilizaron en más de 30 decretos legislativos. Educación, donde se inició y hay que continuar, y creo que será oportunidad mañana de que la ministra de Educación venga y explica cuáles son los temas que se vienen hacia el futuro para mejorar la educación. Agua y saneamiento, que había sido un tema olvidado por varios años, donde hay una reforma importante, tanto en términos de los recursos, tanto en términos de la calidad de la inversión pública, como también en términos de la gestión. Una cuarta reforma importante es la de salud. Y este presupuesto, como lo van a discutir hoy día ustedes, tiene una carga importante en términos del sistema de salud que queremos en el futuro. Es un sistema de salud eficiente, es un sistema de salud donde reduce las colas, donde se previene, donde se utilizan los sistemas de la primera capa para atender a las familias. Una quinta reforma tiene que ver con las propuestas pro empleo. Saludo que ayer la Comisión de Economía haya invitado al ministro de Trabajo para ver una de las 4 leyes que ha enviado el Ejecutivo que van en el camino correcto para generar mayor empleo, sobre todo para jóvenes. Y 2 reformas que trabajaremos de la mano de este Congreso. 1, justicia para todos, y 2, el fortalecimiento de la descentralización, a través de definir claramente cuáles son las competencias de los 3 niveles de gobierno y definir claramente qué podemos trabajar conjuntamente para el beneficio de las regiones. Esas son las reformas de Estado que tiene pensado trabajar el gobierno que ya ha empezado y va a trabajar en los próximos años, y todo esto tiene un fundamento importante que es promover las inversiones y promover la ciudadanía. Habiendo dado este marco general económico, ahora sí quiero empezar con el presupuesto de la República. Y para empezar con esto, creo que es importante expresarle nuestros objetivos con este presupuesto. Un primer objetivo es la política fiscal responsable, asegurando el financiamiento adecuado de los servicios públicos, especialmente en educación, en salud, en seguridad. Es un presupuesto alineado con los parámetros establecidos en el marco macroeconómico multianual, en tanto al crecimiento, en tanto a los límites de gasto y en tanto al endeudamiento. Y también es parte importante de este presupuesto el objetivo de contribuir al círculo virtuoso de crecimiento y de generación de empleos formales. Este presupuesto, como lo he mencionado, tiene algunas prioridades importantes. 1, la reconstrucción. Estamos asignando más de 7.000 millones de soles en respuesta a los efectos del Niño Costero. Tenemos un impulso fuerte a la infraestructura social, productiva y deportiva, vinculado al cierre de brechas de infraestructura. Vamos a ver cómo este es un presupuesto realmente descentralizado en su ejecución. Es un presupuesto que tiene como prioridad la revolución social, reforzando los temas sociales de salud, educación, saneamiento y vivienda y agro, con la búsqueda de reducir la pobreza en el país, especialmente la pobreza rural. Y parte de las prioridades también es la mejora de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Siguiente. El proyecto, este es el primer proyecto que voy a exponer, de equilibrio financiero. En este proyecto de ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018,
presenta los ingresos estimados considerados en cada fuente de financiamiento. Con esto se equilibran los gastos financieros y no financieros contenidos en la ley de presupuesto. El total de ingresos cuya percepción efectiva hará posible financiar los presupuestos de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales ha sido estimado en la suma de 157.159 millones de soles. El gasto no financiero considerado en la ley de presupuesto asciende a 144.726 millones de soles y el gasto financiero a la suma de 12.433 millones de soles. El presupuesto del año 2018 crece en 10.3%, siendo este el crecimiento más alto desde el 2013. Es un presupuesto alineado con las prioridades de gobierno: educación de calidad, mejor y mayor cobertura de salud, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción y cierre de brechas de infraestructura con énfasis en agua y saneamiento. La coyuntura nos ha impuesto una prioridad adicional que es la reconstrucción, la cual explica 5 puntos porcentuales del crecimiento del presupuesto y cuyo plan para los próximos 3 años fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros por un total de 25.655 millones de soles. Plan además que vendré a exponer a la representación nacional en las próximas semanas. La fuente más importante del presupuesto son los recursos ordinarios. Y aquí paso, señor vicepresidente, a exponer la segunda ley, la ley de presupuesto. En este presupuesto se tiene que, además de la recaudación fiscal, los recursos ordinarios estarán compuestos por saldo de balance y un monto de 3.225 millones provenientes del Fondo de Estabilización Fiscal, es decir, menos del 12%. Este último destinado a financiar parcialmente la reconstrucción. Los ingresos ordinarios, como se ve en la diapositiva, crecen en 11%, sustentados principalmente en medidas de política tributaria. Los recursos determinados crecen en 10%. Sin embargo, es importante destacar que los recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon y regalías crecen en 36%, reflejando mejores precios internacionales de materias primas. Esto significará un gran impulso a la inversión en regiones. Por su parte, las operaciones oficiales de crédito crecen en 5%, reflejando las mayores necesidades de financiamiento ante los retos que se nos han presentado. Los usos del presupuesto están distribuidos mayoritariamente a gastos de personal y gastos de inversión, es decir, inversión pública. En este presupuesto es importante resaltar que hemos puesto énfasis en asegurar asignaciones presupuestarias adecuadas para mantenimiento y equipamiento, de manera que la inversión pública sea sostenible. Es también importante destacar el crecimiento del gasto de capital en 20.5%, que nos permitirá reducir las grandes brechas de infraestructura que tiene nuestro país, especialmente en el área amazónica y en el área andina. Este gráfico resume la distribución funcional del presupuesto 2018. La distribución funcional incluye las acciones del Gobierno nacional, regional y local. En estas barras además se resaltan los montos que se han programado para la reconstrucción. Educación sigue siendo el rubro con mayor presupuesto, con 28.308 millones de soles. Le sigue en importancia transporte y salud. Importante resaltar también la asignación de 9.721 millones para orden público y seguridad, así como 6.871 millones para saneamiento. Es importante resaltar que me estoy refiriendo al gasto funcional, es decir, no solo el sector, sino que también incluye programas, regiones
y alcaldías. El gasto de capital, como mencioné, crece en 20.5%. Este es un aumento importante y que prevé un círculo virtuoso de apoyo al crecimiento y a la creación de empleos. Este mayor monto asignado responde a recuperar la senda del crecimiento a través del impulso social, además de la reconstrucción. Este es el crecimiento más importante en inversión pública en los últimos 6 años. Como he mencionado el día de ayer, solo con el impacto de la reconstrucción del fenómeno del Niño se van a crear 150.000 nuevos empleos formales en el año 2018. El presupuesto agregado para gobiernos regionales y locales aumenta en 10.7 y 5.9% respectivamente. Estos presupuestos se van a ir incrementando a lo largo del primer trimestre cuando los sectores realicen las transferencias para los proyectos de inversión. Asimismo, los gobiernos regionales recibirán transferencias de gasto corriente relacionadas a los sectores salud y educación. Se prevé, y esta lámina es muy importante, se prevé que en el 2018 se realizarán transferencias sectoriales para destinar a inversión por un monto de 4.138 millones de soles. Es decir, de lo que vemos en el presupuesto que se ha enviado, que refleja un presupuesto de inversión en gobiernos regionales y locales de 9.377, se le tiene que sumar los 4.138 que se realizarán, esperamos, en su mayoría en el primer trimestre del próximo año, con lo cual las transferencias de capital a gobiernos regionales y locales llegará a un monto de 13.515 millones de soles, muy por encima de lo que se transfirió en el año 2017. Y esto es una gráfica importante para ver cuán descentralizado es o no el presupuesto y las políticas del presidente Kuczynski. Este es un presupuesto con énfasis en la ejecución descentralizada, fuera de Lima. Así, el 79% de inversión se realizará en regiones fuera de Lima y Callao. Importante destacar que los departamentos donde se concentra la mayor población en situación de pobreza reciben un componente significativo de esta inversión. Estamos hablando de más del 50% de lo distribuido a las regiones. Si me permiten, y en aras del tiempo, creo que es importante que les mencione algunos proyectos que se han incluido en el presupuesto. Voy a mencionar 1 o 2 máximo por región, pero que implica esta vocación del gobierno del presidente Kuczynski de trabajar por las regiones de todo el Perú. En Amazonas, por ejemplo, se ha incluido la continuación y culminación del proyecto de irrigación a mojado, y ahí vamos a permitir la irrigación de más de 5.000 hectáreas y la incorporación de nuevas 4.000 hectáreas para siembra. En Ancash, por ejemplo, se está incluyendo el mejoramiento de la carretera Casma, Huaraz, Huari, Huacaybamba, Jircán, Tingo María, Monzón. Estamos hablando de la pavimentación de 271 kilómetros de la red vial nacional con un beneficio para más de 300.000 habitantes. En el caso de Apurímac, por ejemplo, estamos incluyendo el mejoramiento de la carretera Andahuaylas, Pambachiri, Negromayo. Estamos hablando de pavimentación de 159 kilómetros de red vial nacional. Esto beneficia tanto a Ayacucho como a Apurímac, y estamos hablando de beneficios de impactos en más de 1 millón de habitantes. En Arequipa se incluye la segunda etapa de Majes-Iguas. Estamos hablando en un proyecto que va a permitir la irrigación de más de 38.000 hectáreas en la Pampa de Siguas, los cuales son terrenos eriazos en propiedad del Estado. Beneficia directamente a 350.000 personas mediante la generación de fuentes de trabajo.
En Ayacucho se ha incluido, por ejemplo, agua y saneamiento en Palmapampa y otras localidades, beneficiando a las ciudades de Palmapampa, las localidades de Monterrico, San Agustín, Buenos Aires, entre otros. En Cajamarca se ha incluido en el presupuesto la carretera longitudinal de la Sierra Norte. Estamos hablando de la pavimentación de más de 90 kilómetros de la red vial nacional que permitirá unir localidades de Cochabamba, Cutervo, Santo Domingo de la Capilla y Chipre de la región Cajamarca, beneficiando a más de 130.000 personas. En Cusco se ha incluido la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi, Yauri, Sicuani. Estamos hablando de la pavimentación de 268 kilómetros de la red vial nacional que permitirá unir localidades de Patahuasi, Yauri, Sicuani, en Cusco, Arequipa, beneficiando a más de 34.000 personas. En Huancavelica se ha incluido dentro de este presupuesto el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. Estamos hablando de una nueva infraestructura del hospital que va a beneficiar a más de 490.000 personas. En Huánuco se ha incluido la pavimentación de la carretera Huánuco-La Unión Huallanca. Estamos hablando de más de 148 kilómetros que beneficia a más de 270.000 personas. En Ica, la autopista Chincha-Ica, estamos hablando de la construcción de 96 kilómetros de la red vial nacional que permitirá unir las provincias de Chincha e Ica de la región Ica, beneficiando a más de 235.000 personas. En Junín se ha incluido en el presupuesto el Hospital El Carmen de Huancayo, construcción de una nueva infraestructura del hospital en un nuevo terreno para que pueda brindar servicios de salud de alta complejidad. Estamos hablando que podría beneficiar a más de 1 millón de personas. En La Libertad se ha incluido programas de agua y alcantarillado en varias localidades de Virú, que van a impactar en más de 40.000 familias. En Lambayeque se ha incluido la instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, de la nueva ciudad de Olmos. Es un proyecto que puede beneficiar a más de 111.000 personas. También la instalación de los servicios de vialidad urbana para la nueva ciudad de Olmos, construcción de 178.000 metros cuadrados de pista de acceso a la zona interurbana en la zona urbana, que como dije, beneficia a más de 111.000 personas. En Loreto, el proyecto de agua y saneamiento de la ciudad de Belén está incluido en el presupuesto. En Madre de Dios tenemos el mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la institución educativa básica regular Faustino Maldonado. Estamos hablando de un beneficio a más de 1.300 alumnos, donde va a haber una infraestructura totalmente nueva. En Moquegua tenemos la red vial departamental Moquegua-Arequipa, pavimentación de 186.8 kilómetros de la red vial nacional. Esto beneficia directamente a 23.000 personas, pero indirectamente a 3 millones de personas. En Pasco tenemos la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro, que es la pavimentación de 174 kilómetros, que va a permitir unir las localidades de Oxapampa, Puerto Inca, Coronel Portillo y Padre Abad, beneficiando a más de 169.000 personas. En Piura tenemos la ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas San Martín, beneficiando a 244.000 personas. En Puno tenemos la construcción de la autopista Puno-Juliaca, construcción de 49 kilómetros de la red vial nacional, beneficiando a 342.000 personas. En San Martín tenemos la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuy-Tocache. Son 170 kilómetros que beneficiará a más de 123.000 personas. En Tacna tenemos la culminación de la integración vial Tacna-La Paz, rehabilitación y mejoramiento de 173 kilómetros de la red vial nacional, mejora la interconexión en la zona fronteriza del sur Perú con la ciudad de La Paz, beneficia a más de 268.000 personas. En Tumbes tenemos el reemplazo de 25 puentes en la red vial nacional. En Ucayali tenemos el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12. Y así puedo, señores congresistas, seguir mencionando los proyectos que hemos incluido. Sin embargo, tendremos la oportunidad de ir en detalle de estos proyectos que se han priorizado durante las discusiones que tendremos en la Comisión de Presupuesto. Pero sí quiero resaltar
que este presupuesto asigna casi el 80% de recursos para que se ejecuten en las provincias y regiones de este Perú. Y ahora, si me permiten, quiero pasar a volver a conversar sobre las principales intervenciones, y estas intervenciones las quiero mencionar por función. No voy a poder mencionar todas las funciones que tiene el presupuesto, pero sí me voy a preocupar de mencionar las principales. Y empecemos por educación. El presupuesto de la función educación, no del sector, es decir, la función que suma los presupuestos a nivel central, regional y local, es de 28.308 millones de soles y tiene un crecimiento con respecto al año anterior de 8.1%. Estos recursos se destinan principalmente a educación rural, donde la estrategia está dirigida a mejorar la educación rural de 500 instituciones educativas. Está destinada también a la capacitación, por ejemplo, de 16.500 directores de escuelas que serán capacitados en programas de posgrado en fortalecimiento de gestión y liderazgo pedagógico, beneficiando finalmente a 3 millones de estudiantes. Acompañamiento y soporte pedagógico para 59.980 docentes que reciben asistencia para mejorar sus prácticas en el aula en beneficio de más de 1 millón de estudiantes. En educación superior, el presupuesto establece el fortalecimiento de las condiciones básicas de funciones de 136 institutos de educación superior. Esto es, entre otros, los objetivos que tenemos en el sector educación. Si pasamos rápidamente a salud, vemos que el presupuesto de la función salud es de 16.373 millones y tiene un 18.7% de crecimiento con respecto al 2017. Los recursos se destinan principalmente, primero, mejorar el servicio, buen trato al paciente, reducción de los tiempos para citas en consulta externa, acceso a medicamentos y diagnósticos. 2, reducción de las tasas de anemia. Nuestro objetivo al 2021 es que estas tasas sean el 19% y a disminuir las tasas de nutrición crónica infantil a 4% en el 2021. Tercero, se busca mejorar la operatividad de los establecimientos de salud. Cuarto, atención más rápida de quejas y denuncias. Y como ustedes saben, en quinto lugar, hemos puesto el fortalecimiento del seguro integral de salud. Otra de las intervenciones importantes que hay que mencionar es el presupuesto a la función agua y saneamiento. Aquí estamos hablando de un presupuesto destinado de 6.871 millones y que tiene un crecimiento de 23.3% con respecto al año 2017. Y como verán ahí, es casi duplicado lo que se invertía en agua y saneamiento en los últimos años. Los recursos se destinan principalmente a proyectos de inversión de agua y alcantarillado en ámbito rural y urbano, transferencias para la ejecución de proyectos de los gobiernos regionales, locales y entidades prestadoras del servicio de saneamiento, reflotamiento y asistencia a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a cargo de OTAS. Esto permitirá realizar nuevas conexiones de agua potable para beneficiar a 821.000 personas que no tenían agua y lo tendrán en el 2018, alcanzando una cobertura de 94.8% a nivel urbano y 74.8% a nivel rural, e incrementar las conexiones de alcantarillado para beneficiar a 890.000 personas, alcanzando una cobertura urbana de 90.3% y rural de 35.8%. Seguridad ciudadana. El presupuesto de la función orden público y seguridad es de 9.722 millones y tiene un crecimiento con respecto al año anterior de 3.9%. ¿A dónde se destinan principalmente los recursos? 1, patrullaje de 4.765 sectores a nivel nacional, disponibilidad de servicios básicos para el servicio de la comunidad de más de 1.000 comisarías, implementación de los programas de prevención en seguridad ciudadana
en 860